Hola, buenas, bienvenidos al segundo episodio de Desde la Grada. Somos Miguel y Mario ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. y en el programa de hoy repasaremos la actualidad del mercado de fichajes en el mundo del fútbol. Hablaremos sobre la lista de Scariolo para este Eurobasket que se avecina en el mes de agosto y también hablaremos sobre el UFC 318 que será este fin de semana con el Poirier Holloway como estelar de la cartelera por el título del BMF. Bueno, vamos a empezar hablando un poco del mundo del fútbol y los fichajes. Ayer se hizo oficial el fichaje ya de Junior Firpo Arbeti como agente libre y también se hizo oficial la salida de Johnny Cardoso al Atlético de Madrid. Sí, bueno, es lo que comentamos en el primer podcast, la llegada de Junior Firpo, que al parecer se estaba solucionando por unos pequeños problemas en el contrato y llega libre al Real Betis Balompié, el lateral izquierdo dominicano. Después de 3 temporadas, 4 en el primer equipo del Leeds, con este recién ascenso a la Premier League, llega sin duda para ser titular del equipo de Heliópolis, para aportar sin duda al canterano muchísimas cosas. Un jugador que ya lo conocemos, que es muy ofensivo. También estuvo 2 temporadas en el Barça y yo creo que sin duda es uno de los fichajes que necesitaba el Real Betis Balompié. Y luego hablando sobre el tema de Johnny Cardoso, respecto a la transacción económica que recibe el Real Betis Balompié, hay gente que piensa que es poca cantidad, hay gente que piensa que está bien. Si no me equivoco son en torno a unos 24 millones o 25 más 5 en variables, y es un fichaje que por parte del Atlético de Madrid lo necesitaba sin duda, porque desde Coque realmente no ha habido una figura como tal de medio centro defensivo, porque sonó Guido en su momento, pero al final no llegó. Y creo que sin duda es un fichaje que necesitaba el Atlético de Madrid y que creo que para la parte del Betis es positiva esa cantidad de dinero, sumada a la cantidad de Jesús también, que sin duda le va a permitir buscar un buen reemplazo. Totalmente de acuerdo, yo creo que es una cantidad bastante buena. Se podía haber cogido más dinero, eso sí que es verdad, pero bueno, 25 millones yo creo que está bien, la verdad. Y bueno, sobre todo ahora busca un recambio que sea de garantía, ¿no? Ahora, lo que hablamos en el primer episodio del tema Ceballos, parece que esta mañana han saltado noticias de que el Betis pues, va a intentar negociar con el Madrid con él. Y bueno, yo sinceramente creo que el recambio es Dani Ceballos por lo que ha demostrado esta temporada, lo poco que le han dejado en el Real Madrid. Y bueno, veremos cómo sigue evolucionando este mercado de fichajes para el Betis. Sí, bueno, el tema de Dani Ceballos es como el día de la marmota, ¿no? Todos los veranos sale siempre el mismo tema, la misma conversación, las mismas intenciones. Él parece ser que siempre está por la labor, pero nunca se termina firmando el contrato. En fin, veremos cómo evoluciona. Estamos a 18 de julio. Esperemos que lo que viene siendo el tema Dani Ceballos dure lo menos posible por el bien de todos. Sí, sí, totalmente. Que al final siempre es lo que tú has dicho, el día de la marmota suena todos los veranos, nunca viene y siempre está sonando hasta el 30 de agosto. A ver si este verano o se soluciona antes el tema de que viene o no viene y estamos todos los aficionados, yo creo que más tranquilos. Sí, sin duda. Veremos a ver Dani, que lo que comentamos también en el anterior podcast, ¿no? Yo vi difícil con la salida de Kroos que viniera y así fue, y ahora con la salida de Modric, ahora comentaremos también su fichaje por el Milan, veo aún así mucho más difícil que el Madrid de Xavi Alonso ahora lo de salir, sobre todo porque necesita tener jugadores de ese perfil, sobre todo de fondo de armario, aunque no sea titular indiscutible. Totalmente, y más lo que te he dicho ahora con la salida de Modric al Milan, que además se va libre, el Madrid deja escapar uno de los mejores mediocentros que ha podido tener en su historia y se va a un Milan que está un poco en proceso de reconstrucción cada vez más. Sí, bueno, llega de forma libre al Milan, al equipo de Massimiliano Allegri. Vamos a recordar un poco, ¿no? lo que ha conseguido Luka Modri en el Real Madrid, porque es que sin duda es para quitarse el sombrero, ¿no? Muchísimas temporadas el croata que llegó de parte del Tottenham y que ha conseguido números como los siguientes. Modric ha conseguido en el Madrid 5 veces, ha sido campeón del Mundial de Clubes, 4 veces ha ganado la Supercopa de Europa, 4 veces ha ganado la Supercopa de España, 5 veces ha sido campeón de la Champions, 3 ligas españolas. En el Real Madrid también recordemos que
que ganó el Balón de Oro en 2018, subcampeón de la Copa del Mundo, una Copa del Rey, en fin, inmaculado prácticamente para el mediocampista croata de 39 años que va a buscar un paso más en su carrera, en este caso llegando a la Liga Italiana por primera vez en su carrera. Sí, lo que te has dicho, un paso más. Y yo creo que ya puede ser de los últimos pasos que del futbolista. Como has comentado, tiene ya 34 años, si no me equivoco. 39. Y bueno, 19, perdón, he quitado yo años. Ojalá tuviese 34, se hubiese quedado en el Lo parece, banquillo. lo parece, lo aparenta. Que 39 años, y bueno, yo creo que al final ya busca jugar un fútbol distinto, un poco más tranquilo para él. Y eso da ya sus últimos pasos en su carrera. Sí, sí, sin duda. Bueno, ya tuvo su despedida merecida en el último partido en el Bernabéu. No creo que la despedida del Madrid fuese la ideal con ese 4-0 contra el Paris Saint-Germain, pero yo creo que Luka Modric ha conseguido y logrado todos los objetivos que se ha planteado desde que llegó a la Liga Española con todos los números que he mencionado anteriormente. Jugador que ha marcado una época junto en el medio del campo, junto a Toni Kroos y Casemiro, comparado con Xavi, Iniesta, Busquets, en fin, ¿qué vamos a decir de Luka Modric que no sepamos ya y le deseamos que tenga eh, la mejor de las oportunidades en el Milan? Veremos si es titular, si no lo es y cómo termina su carrera, porque es lo que estabas comentando, ¿no? No creo yo que le quede mucho tiempo al mediocampista croata. Efectivamente, no le debería de quedar demasiado tiempo por la edad que tiene. Y bueno, hablando un poco, estábamos hablando de alguien que está prácticamente terminando su carrera. Vamos a hablar ahora de otro que está, digamos, empezándola, como es Thiago Almada, que ha sido Sí. confirmado por el Atlético de Madrid. Una cifra en torno a los 24 millones y otro refuerzo más para el medio del campo del Cholo Simeone. Sí, totalmente. Bueno, Thiago Almada, para el público que no lo conoce tanto, es canterano de Vélez, un equipo argentino, luego fichó por la MLS, por el Atlanta, y a partir de ahí ha ido dando bandazos de un lado a otro. Lo fichó Botafogo por casi 20 millones, luego lo cedió al Lyon, tampoco triunfó mucho allí, y ahora lo ha fichado el Atlético por eso, en torno a la cantidad de 21 y demás. Ha sido por la cantidad que lo ha fichado el Atlético de Madrid. Argentino, ya sabemos que en el equipo del Cholo Simeone predomina esta nacionalidad, y también con la salida de Rodrigo de Paul, yo creo que va a ser un jugador que tenga mucha participación en el equipo. Es un jugador bastante ofensivo, más media punta que mediocampista natural, pero tenemos eso, la incógnita de cómo puede rendir en un equipo europeo, porque esta pasada temporada con el Lyon ha jugado 20 partidos, 2 goles, 4 asistencias, no ha sido el mejor de su fútbol. Sí lo hizo en la MLS, pero ya sabemos que es una liga infinitamente menor a la española. Así que está por ver el nivel de Thiago Almada, pero sin ninguna duda yo creo que es una noticia positiva tanto para el Atlético de Madrid como para el fútbol español, que este tipo de jugadores lleguen a la liga en algún momento. Hombre, y con estos dos fichajes que ha hecho el Atlético de Madrid, bueno, tres si contamos el de Alex Baena para Sí, el medio del campo, son unos refuerzos bastante importantes porque llegan dos jugadores de bastante calidad que ya conocemos como son Johnny Cardoso, un poco más defensivo, Alex Baena, que todos sabemos cómo es, lo hemos visto esta temporada en el Villarreal y el nivel que ha demostrado, pues yo creo que puede dar un salto de calidad a la parte ofensiva del Atlético de Madrid. Y este sí. Thiago Almada, que bueno, veremos cómo evoluciona, cómo es su paso por el club y pues le deseamos que sea lo mejor posible y que el Atlético pues, pueda conseguir su objetivo con estos tres grandes fichajes que ha hecho esta temporada. Sí, bueno, el Atlético de Madrid, estamos a 18 de julio y ha hecho ya 4 fichajes de bastante desembolso económico. Mateo Ruggeri para el lateral izquierdo, por la salida de Reinildo, Alex Baena, Johnny Cardoso y Thiago Almada. Más de 100 millones en fichajes. Yo creo que lo está haciendo bien el Atlético de Madrid. Creo que tiene que reponerse porque el año pasado no tuvo la figura de Coque, que ya está para lo que está en la realidad. No tuvo un mediocampista como tal, de pivote, de perfil defensivo. Ha sonado muchas veces Enzo Fernández, pero para pagar a Enzo Fernández el valor de lo que valen estos 4 que te acabo de mencionar, ¿no? Y bueno, ha dado la salida a Ángel Correa y sobre todo lo que estabas comentando, ¿no? El centro del campo que se ha reformado de una manera enorme. Puede estar formado tranquilamente después de la salida de Paul. Coque, que no tiene apenas protagonismo,
estará formado por Johnny Cardoso, Baena y Thiago Almada, lo más seguro, ¿no? Porque la plantilla del Atlético de Madrid en el centro del campo ha quedado muy debilitada en los últimos años. También está Pablo Barrio, cierto que Pablo Barrio es más titular que a lo mejor puede ser el Thiago Almada, pero yo creo que mínimo uno o dos fichajes que ha hecho el Atlético de Madrid en este mercado de verano van a ser titulares durante la temporada con el Cholo Simeone. Sí, sí, totalmente, la verdad, porque además yo creo que el dinero que han desembolsado es para que esos tres futbolistas, a lo mejor Thiago Almada un poco menos, pero para que esos tres futbolistas sean titulares. Y hablando de Chelsea y de Enzo Fernández, hay que comentar el fichaje de Esteban, que se hizo antes del Mundial de Clubes, pero no se contrató para que estuviese en ese Mundial, sino para que ya empezase la pretemporada con el club una vez finalizado el Mundial de Clubes. Un chico joven de 17 años y que llega al Chelsea por unos 34 millones. A ver cómo es el rendimiento esta temporada en el conjunto inglés. Sí, bueno, fichajazo por parte del Chelsea, que recordemos que ha hecho una temporada inmaculada. Este fichaje ya estaba apalabrado, pero hasta ahora no se ha hecho realidad. Recordemos que es canterano del club brasileño, de Palmeiras. Esta pasada temporada 37 partidos, 12 goles, 5 asistencias. No ha hecho un gran mundial de clubes, ha metido un gol solo en 5 partidos. El equipo cuarto finalista de este torneo, y es un jugador que puede jugar tanto en punta como en banda derecha, rápido, habilidoso. El Chelsea es verdad que tiene muchos jugadores de ese perfil. Yo creo que más que un fichaje de rendimiento inmediato, es un fichaje a futuro, porque en esa posición hay ya jugadores, como hemos visto, que es, bueno, en punta Joao Pedro, que la acaba de fichar, pero en banda sobre todo ha fichado ahora a Baino Guiten por una cantidad muy, muy grande. Tiene jugadores como Pedro Neto, tiene jugadores de ese perfil, ¿no? En fin, yo creo que es lo que he dicho, un fichaje más a futuro y de intentar quitárselo a otros equipos como podían ser el Real Madrid, el Bayern de Múnich y demás, y que sinceramente, viendo cómo sobrepaga el Chelsea en muchas ocasiones y cómo está este tipo de jugadores no jóvenes, brasileños, delanteros, habilidosos en el mercado, me parece que la cifra de 34 millones no es tan superior como podíamos pensar. No, la verdad es que no es tan superior y sobre todo si la comparamos con otro conjunto londinense como es el Tottenham, que ha fichado a Mohamed Kudus para su extremo derecho, por el cual han pagado 63 millones, pues a lo mejor es una cifra que tú dices no está tan mal, y además siendo un chaval que pues tiene bastante proyección de futuro, y bueno, veremos cómo evolucionan estos fichajes. Sí, bueno, el tema de Mohamed Kudus, pagar casi 64 millones, si no me equivoco, por este jugador, me parece una barbaridad. Es un jugador que tiene 24 años, ganés, que viene de jugar 2 temporadas en la Premier, en el West Ham, la primera mejor que la segunda, esta última bastante más floja, canterano del Ajax, y que bueno, veremos qué rendimiento tiene en el Tottenham. Sin duda una cantidad de dinero muy, muy grande, el extremo derecho, y bueno, veremos cómo se desenvuelve en el Tottenham de Thomas Frank, que recordemos que es el vigente campeón de la Europa League, que jugará este año Champions League, y que para jugar Champions League e intentar volver el año que viene a esta competición europea, no digo pelear por la Premier, pero sí estar en los puestos altos de la Premier League, tiene que hacer fichajes de mucho nivel. Lo ha hecho de mucho dinero, pero veremos si Mohamed Kudus amortiza o desempeña en el campo lo que le ha costado en los despachos al Tottenham. Sí, porque recordemos que el Tottenham gana la Europa League, pero queda justo 2 puestos por encima del descenso en la Premier. O sea que la Sí, temporada sí. del Tottenham sí, en Europa está bien, pero en cuanto a rendimiento en Premier League no es el deseado. Sí, bueno, la temporada pasada, tanto de los dos finalistas de la Europa League, del United y del Tottenham, fue desastrosa, y lo único que le salvaba esa final era realmente la temporada. Ya no era solo ganar la final, ganar un título, entrar en Champions, ya era salvar la temporada, porque fue terrible. Bueno, respecto a los otros rivales que puede tener en esa posición Mohamed Kudus, pueden ser, bueno, Richarlison juega más en punta, Bryan Gil más banda de izquierda, Heung-min Son, Brennan Johnson también es más de esa posición, Blanque más delantero centro. Entonces yo creo
de partida Kudus puede llegar a ser titular en el Tottenham, pero lo que acabo de decir es una incógnita cómo puede ser el rendimiento de este jugador. Recordemos que tiene nuevo entrenador como es Thomas Frank, que ha firmado por un año hasta el 30 de junio de 2026 y veremos cómo acepta el Tottenham esta marcha del australiano Ange Postecoglou y con fichajes como Mohamed Kudus. Sí, sí, la verdad que veremos cómo evoluciona esta temporada del Tottenham, como tú has dicho, con el nuevo entrenador. Y bueno, volviendo al Betis, esta mañana se hizo también oficial la rescisión del contrato de William Carvalho y Sí. también esta mañana llegó ya el delantero uruguayo a Sevilla, Gonzalo Petit, jugador de 18 años, que esperemos que tenga futuro en el Betis y nos dé muchas alegrías. Sí, bueno, respecto a lo que has dicho de Gonzalo Petit, esperemos que tenga futuro, es totalmente la frase que se te viene a la mente una vez que ficha un jugador de 18 años, de Nacional, de Uruguay, porque lo más seguro es que salga cedido, no sabemos a qué equipo, no sabemos a qué liga, probablemente sea un segunda división de alguna liga, no creo que esté todavía hecho para jugar ni en primera división como suplente, ni en el Real Betis, por supuesto. Es una apuesta de futuro del Real Betis Balompié. Me gusta que se hagan este tipo de apuestas porque cada vez se hacen más en el fútbol europeo. Lo hemos visto durante, bueno, el que ha sido realmente el primer equipo que ha hecho este tipo de apuestas ha sido el Real Madrid, con jugadores muy jóvenes como Vinicius, Rodrigo, ya más que consolidados en la élite, y que cada vez está ¿cómo decirlo?, más en auge en los equipos europeos fichar jugadores, hemos comentado el tema de Estebao, jugadores muy jóvenes que a la larga te pueda dar un retorno económico. Es el caso de Gonzalo Petit, mayor de edad, y que veremos el futuro que tiene. Respecto al tema de William Carvalho, pues todo lo contrario, 33 años, ya ha acabado su carrera en el Real Betis Balompié, campeón de la Eurocopa con Portugal, 7 temporadas en el conjunto heliopolitano y que sinceramente ha tenido momentos de luces y de sombra, muchas lesiones también, que no es fácil. La mejor temporada que ha hecho William Carvalho sin duda ha sido la 22-23 con esa, perdón, la 21-22 con esa Copa del Rey, ese caño que le mete a Catena en el área chica en Vallecas ha sido uno de los momentos culmen del centrocampista portugués. En resumen, muchas luces y sombras de William Carvalho, que por allá 2018 era titular con la selección portuguesa y que, bueno, pone fin a una carrera en el Real Betis que lo que he dicho. Yo creo que ha habido puntos muy buenos, pero en general me queda un sabor amargo porque creo que sin duda ha sido un jugador que ha podido aportar mucho más de lo que ha podido, ya sea por iniciativa propia o por lesiones. Totalmente de acuerdo contigo en ese tema de William Carvalho. La verdad es que a mí me queda también ese sabor un poco agridulce, porque es verdad que tuvo sus momentos buenos, como ese que tú has comentado en Vallecas, o contra Osasuna en el campo del Betis, que regatea al portero también en el área pequeña. Y bueno, a mí me daba la sensación de que él jugaba bien cuando le apetecía jugar al fútbol, porque había días en Sí, los que él salía al campo como que no tenía ganas de jugar y era el futbolista más malo del equipo. Y cuando tenía ganas, pues cuando lo cambiaba lo tenías que aplaudir porque había sido el mejor. sí, bueno, y Pellegrini siempre ha sido un jugador que le ha encantado a William Carvalho. Al principio jugaba mucho más en el doble pivote. Bueno, el doble pivote de la Copa era Guido con William Carvalho, ya no está ninguno de los dos. Y lo ha seguido intentando cuando ha estado sano. Pellegrini lo ha seguido intentando, poniéndolo también de media punta en muchas ocasiones, porque ya no estaba para ese retorno, ¿no?, de ida y vuelta de box to box, como se conoce en la Premier League, que siempre ha sido William Carvalho, también un jugador con mucho tacto de balón y que al final ha terminado esta séptima temporada en el Real Betis Balompié de la peor manera posible. Se lesionó a comienzo de la temporada, estuvo casi todo el año, prácticamente todo el año en blanco, solo 15 partidos jugados en esta recta final de la temporada. Y bueno, al final los béticos les recordaremos con ese cariño de la temporada 21-22, de la Copa y de los buenos momentos que nos ha brindado. Sí, sí, totalmente. Y bueno, siguiendo con el Betis, mañana tiene su primer partido de pretemporada en el Algarve portugués. Y bueno,
Da la casualidad de que juega el Betis mañana en Portugal y a 12 kilómetros de donde juega el Betis juega también el Sevilla contra el Sunderland. Sí, el Sevilla que comenzó fatal la temporada, perdiendo contra el Birmingham por 3-1 en un equipo que estaba plagado por canteranos. Eso hizo Matías Almeida y veremos el Betis cómo empieza mañana la pretemporada. Ya sabemos que estos partidos y sobre todo con equipos de baja categoría son simplemente para coger ritmo, para hacer rotaciones, que todos los jugadores se sientan importantes, que todos los jugadores estén con un físico óptimo. Ya la técnica y la táctica se irá ganando con el paso de los meses y de la competición oficial. Y bueno, veremos qué desempeño tiene el conjunto de Manuel Pellegrini en este partido en el Algarve portugués. Sí, totalmente. Bueno, eso que tú has comentado del Sevilla, que empieza perdiendo, pero bueno, al final también lo que te has dicho, el equipo no le faltan jugadores, le faltaban algunos fichajes por llegar y demás, y veremos también cómo se desarrolla el equipo de Nervión en esta pretemporada. Sí, bueno, el partido, lo que hemos dicho, 3-1 contra el Birmingham, muchos suplentes, prácticamente ningún titular como tal del Sevilla, quitando a lo mejor este año lo puede ser Alfon, bueno, Quique Salas y tal, todo lo demás Carmona, todo lo demás realmente eran suplentes. Pero bueno, son partidos, como he dicho, para coger ritmo, que es una etapa diferente en el Sevilla, tanto por el director deportivo como por el entrenador, no por la presidencia, que bueno, si no hay grandes cambios en el conjunto de Nervión, tiene pinta de que va a ser una temporada similar a la pasada, luchando por no descender, y que veremos en qué jornada el Sevilla se mantiene en la primera división, porque es que no está para más. Y esa es la realidad. Y como tú has comentado, esa es la realidad. Al final, el año pasado se queda en primera por un gol que falla un jugador del Leganés, solo delante de la portería. Y bueno, veremos esta temporada, esperemos que no tengan susto, porque han estado ya 2 o 3 temporadas ahí jugando que sí, que no, y veremos qué tal se desarrolla. Sí, sí, bueno, el Y tema del Sevilla es complicado porque parece que todos los días le pasan algo. Ahora ha salido la noticia de Joan Jordán, ¿no? Que se va a operar ahora, sabiendo que llevaba tiempo lesionado y que va a estar casi todo el año, prácticamente todo el año sin jugar. Le tiene que estar pagando el salario, ahora no puede ir cedido a ningún otro sitio. El tema de Diomande, ¿no? Que dijiste, el que falló contra el Leganés, que ahora ha fichado por el Red Bull Leipzig por 20 millones y que sin duda ha sido la salvación del Sevilla esta temporada. En fin, en Nervión en estos últimos meses, incluso años diría, no hay noticias muy positivas, y veremos qué hace Antonio Cordón, o qué puede hacer, o qué le dejan hacer, mejor dicho, y que los canteranos saquen adelante la situación hasta que la presidencia diga basta. sí, bueno, totalmente. Y ahora hablando un poco en clave Eurocopa femenina, esta noche tenemos el España-Suiza de cuartos de final. La verdad que la selección española viene con una dinámica muy positiva. Después de los 3 partidos ganados en su grupo con solo 3 goles en contra y 14 a favor. Veremos a ver cómo jugamos hoy contra Suiza, porque además juegan en casa la Suiza, ya que la Eurocopa se está Sí, disputando allí. Y veremos cómo se desarrolla el partido, veremos el 11 que saca hoy Montse Tomé, veremos si sí. Aitana por fin es titular, ya que recordamos que no está siendo titular debido a la meningitis, que la tuvo apartada al principio del grupo y se pudo reincorporar bien. Y bueno, veremos el partido, a ver qué tal se nos va. Sí, bueno, esta fase de grupos de la selección española ha sido prácticamente perfecta, ¿no? 5-0 a Portugal, 6-2 a Bélgica, 1-3 a Italia en esa lucha por quién quedaba primera de grupo, 9 puntos. Los datos que acaba de dar, sin duda es una selección que está muy consolidada, y sin la Balón de Oro, Aitana Bonmatí. Bueno, creo que todo, casi todo, son noticias positivas. Repetirá el 11 de gala, salvo la duda en la portería, ¿no? Sobre si jugará Catacol o seguirá Adriana Nanclares, a ver si se recupera la jugadora, la portera, ¿no? Del Barcelona, y esperemos que contra la anfitriona, contra Suiza, que es un partido muy complicado, pero España es infinitamente superior, y debería pasar en este partido de cuarto de final hacia las semifinales, que se enfrentaría contra una Suecia que, si no me equivoco,
No, perdón, se equivocaría contra Inglaterra, ¿no? Si no me equivoco, No, que perdió, ¿no? España se enfrenta con el ganador de Francia con Alemania. Ah, Con Francia-Alemania, vale, que el, no se ha jugado todavía, cierto. Correcto. Bueno, y hablando de Suecia e Inglaterra, que acabas de comentar, ayer se disputó ese partido. Suecia empezó ganando 2-0 con dos errores de la defensa inglesa. Con el 2-0 estaba ya en el minuto 80. Yo pensaba, digo, bueno, Inglaterra no reacciona, no será capaz de remontar, pero con 2-3 cambios que hizo la seleccionadora, metieron 2 goles en 5 minutos, fueron a la prórroga y después de la prórroga ninguna de las selecciones consiguió meter gol y fueron a los penaltis, en los cuales Suecia tuvo 2 penaltis para poder ganar, los falló los dos, Inglaterra la tercera no perdonó y acabó ganando este partido. Inglaterra se enfrenta con Italia, que fue la segunda del grupo de España, que le ganó a Noruega con un gol también en el último minuto de cabeza. Italia hacía que no se clasificaba a unas semifinales de Eurocopa Femenina hacía 20 años, si no recuerdo mal. Y bueno, veremos esta primera semifinal y veremos también España, a ver con quién se enfrenta, con Francia o Alemania, sea el rival que sea, pues va a ser un rival muy duro. Sí, sin duda. El partido de anoche fue de infarto entre las inglesas y las suecas, pero lo que estamos hablando sobre la selección española, sin duda favorita para ganar el torneo por nivel y por lo que ha demostrado, ¿no? Meter esa cantidad de goles en una fase de grupo, meter, si no me equivoco, has dicho que eran 12 goles, ¿no? Creo que eran en una fase de 14, grupo. 14. Es 14 goles, es una auténtica barbaridad. En fin, esperemos que el partido de esta noche lo recordemos para siempre y que intentamos llegar lo más lejos en el torneo, que sin duda es el objetivo que ganarlo. Sí, totalmente. Esperemos que no tengamos sobresaltos como el partido de ayer, que sea un partido relativamente tranquilo y que estemos en semifinales, ¿no? Una vez hablado del tema fútbol, vamos a cambiar un poco de deporte, vamos a cambiar la portería por la canasta, vamos a hablar del baloncesto. Eh, Ahora, mediados de agosto, empieza el Eurobásquet, en el cual España defiende corona. Y bueno, Escariolo dio una lista de 15 en la Sí, cual tiene que descartar a 3 y sí. veremos cuáles son Bueno, esos descartes. vamos a comentar un poco por encima la lista de Sergio Scariolo que lleva para este Eurobasket 2025 Alberto Abalde, Santi Aldama, Darío Brizuela, Mario Sainz-Superi, Alberto Díaz, Juancho Hernán Gómez, su hermano Willy, Sergio de la Rea, López Aróstegui, John Ndiaye, Joel Parra, Jaime Pradilla, Josep Puerto, Yancuba Sima y Santi Justa, y además hay 5 jugadores invitados como es de la Rea, Hugo González, Lucas Langarita, Ndiaye y Jordi Rodríguez. ¿Cómo veis esta lista? Pues yo la verdad que la lista la veo bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que Santi Aldama, que digamos que ahora es un poco la cabeza del baloncesto español fuera de lo que es Europa, porque ahora mismo el único español que está jugando en la NBA. También hay que destacar a Hugo González, que ha sido drafteado esta temporada justo y va a empezar su andadura en la NBA esta temporada que va a comenzar ahora. Y bueno, eso lo que estaba comentando, Santi Aldama como un poco cabeza de la selección, es el que, digamos, más tiene que demostrar. Y bueno, también tenemos a Juancho Hernán Gómez, que viene haciendo una gran temporada en Panathinaikos. Darío Brizuela, como siempre, excepcional en su temporada en Barcelona. Comentar lo que el tema de Mario Sensuperi, que en principio no estaba en la convocatoria y ha entrado por Lorenzo Brown. Yo creo que para mí es un cambio bastante bueno porque al final Lorenzo Brown yo creo que lo que tenía que hacer la selección ya lo hizo en ese Eurobasket de 2021 que ganamos. Y bueno, mete gente nueva, gente joven, un chaval de 19 años como el Mario Sansuperi, que yo creo que se va a quedar en esa lista final de 12, porque a Escariolo le gusta llevar 3 bases. Y bueno, siempre tenemos también a Alberto Díaz, un gran defensor el que sigue el baloncesto a nivel España y a nivel un poco Unicaja lo conocerá. Ha sido de los mejores defensores esta temporada del Unicaja. Y bueno, veremos. Yo creo que los 3 descartes principales, uno puede ser el y John Ndiaye, porque llevamos a Juancho, a Jaime Pradilla y Santi Ardama, que son, digamos, los 3 cuatros que suele llevar Scariolo en sus convocatorias.
y el Young. Yo creo que no, a lo mejor de aquí a la próxima convocatoria puede quedarse, porque es un chico joven, 21 años, un 2-4 bastante fuerte, sabe tirar de fuera y demás, y en el Madrid esta temporada pues ha dado un rendimiento bastante alto. ¿Y los otros dos descarte que puede hacer? Pues no sé, porque la verdad es que todos los jugadores que hay en la lista pues tienen un nivel muy bueno, unas temporadas que han hecho todos bastante buenas y veremos. Pero ahora sobre todo en estos partidos de preparación que tiene la selección, el 5 de agosto en Málaga contra Portugal, después el 7 contra República Checa también en Málaga, un torneo que se disputa allí, y veremos en estos primeros partidos cómo distribuye la rotación Escariolo y vemos cómo los tres descartes que se quedarán fuera de cara al Eurobásquet. El Eurobásquet empezamos el 28 de agosto ante Georgia, partido complicado porque Georgia, el que sigue el baloncesto, tiene dos jugadores como son Giorgio Chermadini y Tornike Shengelia, que son dos pivos bastante fuertes y muy buenos. Y bueno, también en nuestro grupo está Bosnia, está Chipre, se encuentra Italia y se encuentra Grecia. Los rivales un poco, digamos, más difíciles son Grecia e Italia. Grecia todos conocemos a Giannis Antetokounmpo, que si al final decide ir con Grecia, bueno, sabemos que es el jugador a parar, digamos, y Italia siempre con un conjunto de jugadores muy coral y que juegan bastante bien al baloncesto. Sí, bueno, todo lo poco más tengo que comentar. Una selección creo que tiene mucho futuro, esta selección española. Esperemos que tenga el mejor de los desempeños posibles en este Eurobásquet y bueno, sin duda estaremos apoyándola siempre, pase lo que pase, con la familia. Sí, totalmente. Y bueno, y comentar que este va a ser el último Eurobásquet de Sergio, bueno, Eurobásquet y competición con la selección de Sergio Scariolo, ya que anunció a mediados de junio que dejaba la selección después del Eurobásquet, ha fichado por el Real Madrid, la verdad que yo creo que es una incorporación al banquillo del Real Madrid bastante buena, porque sí es verdad que Chus Mateo ha conseguido ganar la Euroliga y la Liga estos últimos años, pero no, el Madrid no se veía con un buen juego y yo creo que la incorporación de Scariolo va a hacer que el Madrid suba el nivel de juego bastante. A continuación, vamos a hablar un poco de la UFC. Este fin de semana tenemos UFC 318, la madrugada del sábado al domingo. La pelea estelar será en torno a las 6 de la mañana, en la cual se va a enfrentar a Max Holloway, que fue el anterior rival antes de Charles Oliveira de Ilia Topuria, contra Dustin Poirier, el cual se retira en esta última pelea. Sí, bueno, poca presentación requiere los dos. Max Holloway, el luchador hawaiano, viene de su última pelea el 26 de octubre en Abu Dhabi contra Ilia Topuria por perder por KO del deportista español. Poco los datos de Holloway, 12 victorias por nocaut, 2 por sumisión. En fin, una lucha que va a ser tremenda contra un luchador estadounidense como Dustin Poirier, que su última pelea viene de perder contra Islam Makhachev. Anda que los dos últimos rivales de ambos luchadores se podían encontrar en un futuro en una pelea, ¿no? ¿Quién sabe? 12 victorias por nocaut, 7 por sumisión. En fin, en esta pelea por división de peso ligero veremos quién gana, ¿no? Si Bless o el Diamante. Sí, bueno, lo que tú has comentado, poco que hablar de los dos peleadores, ¿no? Dustin Poirier desde los 21 años peleando en la UFC. De hecho, da la casualidad de que la pelea de debut de Dustin Poirier fue contra Max Holloway. Y bueno, son 39 peleas, con esta de este fin de semana 40 peleas en total en su carrera profesional. Sabemos que es un tipo, tanto Dustin como Max, que no les gusta lo que es la lucha en el suelo, así que veremos una pelea bastante de pegarse bastantes puñetazos y patadas, que lo más posible es que acabe como las últimas dos peleas de Max Holloway, con un caos, ya sea un caos a favor de Max o un caos a favor de Dustin, ya que son dos pegadores bastante duros. Sí, sí, bueno, Max Holloway es un jugador
que tiene mucho volumen de golpeo, ¿no? Que golpea casi 7 golpes conectados por minuto, que es una barbaridad también. Recibe también, es verdad que en ese ataque recibe más golpe también. Derriba mucho más Holloway, o por lo menos también tiene un porcentaje de defensa también mucho de derribo. Y bueno, es verdad que son jugadores que le encanta también ese intercambio de golpes, y sin duda va a ser eh, una pelea digna de lo que es el main event de la UFC. Y has comentado los datos de Max Holloway. Como de Dustin Poirier vemos que tiene un poco menos de golpes conectados por minuto, pero sin embargo se defiende un poco mejor, ya que tiene 4,33 golpes recibidos por minuto y Max Holloway 4,76. Es una cifra bastante pareja, pero que al final, si la ponemos en el global de una pelea completa 25 minutos, hay una diferencia bastante importante. Veremos cómo en la pelea, seguramente lo que he dicho, va a haber, si no un knockout, va a estar casi ahí, los dos peleadores se lo van a dejar todo en el octógono. Y bueno, poco más que comentar de esta pelea, ¿no? Sí, bueno, estamos todos ansiosos cómo se resolverá esta cartelera, esta pelea, y veremos, porque Holloway defiende su título BMF por primera vez, mientras que Poirier busca una victoria significativa en su carrera una vez anunciada la retirada. En fin, muchísimos alicientes de cara a la cartelera en sí, sobre todo al main event de esta cartelera y esta pelea. Así que veremos cómo se desarrolla todo, y que sin duda sea un gran día para los fans de las artes marciales mixtas. Totalmente. Bueno, hasta aquí ha llegado este segundo episodio de Desde la Grada. Como siempre, que deis like, se suscribáis, nos sigáis, compartáis este podcast con vuestros amigos si os gusta. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.